Mi nombre es Noé y esta es mi historia. Si estás escuchando esto, eres mi descendiente, y lo que voy a contarte es fundamental para que podamos comprender el mundo en el que vivimos hoy. Lo que ocurrió fue una catástrofe inimaginable que destruyó todo a su paso, dejando solo a mi familia y a mí como los últimos sobrevivientes. La situación es surrealista. Todos los demás están muertos, y la escala de la destrucción es insondable. La pérdida de vidas es simplemente desoladora. No puedo evitar preguntarme, ¿qué salió mal? ¿Cómo ocurrió todo esto tan rápido? Este es un juicio más allá de lo imaginable. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El diluvio no fue un accidente. Fue el resultado de una secuencia de eventos que comenzaron mucho antes de que el mundo fuera creado. Todo empezó con los hijos de Dios, seres que, según las antiguas escrituras, poseían poderes sobrenaturales y eran considerados divinos. Sin embargo, se dice que uno de estos seres se rebeló contra Dios y, al hacerlo, cayó de su estado celestial, abriendo la puerta a lo que sucedería luego. Los cielos, que originalmente eran su hogar eterno, ya no eran su lugar. ¿Qué causó todo esto? Los ángeles, seres creados por Dios para habitar en el cielo, tenían una única misión: glorificar a Dios, servirle y ser mensajeros entre Él y los humanos. A diferencia de las personas, que fueron creadas para vivir en la tierra, los ángeles fueron hechos para residir en el cielo. Sin embargo, algunos de estos ángeles decidieron abandonar su propósito y, en lugar de seguir su destino celestial, descendieron al mundo humano con sus propios intereses. La historia de su rebelión comenzó en el jardín del Edén, el paraíso donde Adán y Eva vivían en paz y armonía. Fue ahí donde Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios, y Adán y Eva cayeron en la tentación. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, resultó en una maldición que afecta hasta el día de hoy. Verás, la vida en la tierra no es fácil. Dios les dijo: la tierra será maldita por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinos y cardos, y comerás las plantas del campo. Por el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses al suelo, porque de él fuiste tomado. Eres polvo, y al polvo regresarás. Mis antepasados y yo tuvimos que sudar y luchar para sobrevivir en este mundo lleno de dificultades. Dios estaba decepcionado por la desobediencia de Adán y Eva, y como consecuencia de su error, ya no pudieron permanecer en el Edén. El fruto prohibido que comieron resultó en su expulsión del paraíso, y así comenzó una nueva era para la humanidad, marcada por el dolor y la lucha. A pesar de su caída, Adán y Eva tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel. A medida que la población humana crecía, también lo hacía el mal. Caín, consumido por la envidia, mató a su hermano Abel y fundó una línea de descendencia maligna que se alejó del camino de Dios. Por otro lado, Eva dio a luz a otro hijo, Set, y a través de él, la humanidad comenzó una nueva línea piadosa. Así se dividió el mundo en dos caminos: el de la descendencia de Caín, que se apartó de Dios, y el de Set, que continuó buscando la voluntad divina. A medida que las generaciones pasaban, el pecado se incrementaba. La humanidad se volvió cruel y violenta, con engaños, robos y asesinatos comunes entre las personas. En ese tiempo, los seres humanos vivían mucho más tiempo que hoy. Las generaciones eran longevas, viviendo a veces cientos de años. Era una era muy distinta, un mundo más joven y fresco, donde la conexión con el origen divino era aún fuerte. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Su hijo Set vivió 912 años, y el hijo de Set, Enós, vivió 905 años. En esa era, la gente no solo vivía más, sino que también transmitían sabiduría, enseñando a sus hijos sobre cómo cultivar la tierra, cuidar de los animales, y lo más importante, cómo conectarse con Dios. Esta estirpe de personas, a través de Set, llevaba en sí la semilla de la unión original de la humanidad con los ángeles. A pesar de sus largas vidas y profunda sabiduría, los primeros pueblos no eran inmunes a los problemas que a menudo afligen a la humanidad: celos, ira y, a veces, incluso violencia. Sin embargo, había un hombre que se destacó entre todos ellos: mi bisabuelo Enoc. Enoc es el hombre que nunca murió en la historia de mi familia.
Tenía una profunda y sincera apreciación por el amor de Dios, que expresaba a través de su lealtad inquebrantable y su pasión fervorosa. Como resultado de su devoción, se convirtió en un canal para el poderoso poder de Dios y fue bendecido con grandes manifestaciones de ese poder a lo largo de su vida. Curiosamente, la fe de mi bisabuelo era tan fuerte que frecuentemente era capaz de profetizar eventos futuros con notable precisión. De hecho, incluso habló sobre el futuro juicio del Señor contra la gente, mucho antes de que sucediera. Enoc siempre profetizaba sobre el futuro general. Cuando tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén, mi abuelo. La vida de Matusalén podría haber predicho la mía, pues su nombre significaba, cuando él muera, esto sucederá. A medida que pasaban los años, comunidades de tribus y clanes surgían, cada una trazando su ascendencia de vuelta a uno de los patriarcas originales. Estos grupos de personas se aventuraban por las tierras, explorando nuevos territorios para llamarlos suyos. A medida que el número de personas aumentaba, también lo hacían sus necesidades y aspiraciones. Los roles tradicionales de pastoreo y agricultura ya no eran suficientes para sostener sus medios de vida y comenzaron a explorar nuevos caminos. Las familias crecieron en tribus y las personas empezaron a asumir diferentes roles y profesiones, variando desde artesanos hábiles hasta eruditos. Estos cambios marcaron los primeros pasos hacia la evolución de la civilización. A medida que las personas comenzaban a organizarse en estructuras sociales complejas, cada uno contribuía con sus habilidades y capacidades únicas a la comunidad. Ahora, aquí estamos, 10 generaciones desde Adán. La vida continúa presentando sus desafíos. La tierra, que permaneció severamente endurecida después de la maldición de Adán, sigue siendo un lugar en el que los hombres de nuestro tiempo encuentran cada vez más difícil obtener sustento y proveer para sus familias. Mi padre, Lamec, vivió 182 años y me tuvo a mí. Me llamó Noé, diciendo que yo traería consuelo y alivio a nuestro pueblo, que trabaja y labora dolorosamente debido a la maldición del suelo. Esto es quien soy, nací con el propósito de traer alivio. El mundo, sin embargo, es un lugar malévolo. Los Nefilim invadieron la tierra, y con ellos, un caos aún mayor. Los Nefilim eran especiales, no eran como las personas comunes. Eran más grandes, más fuertes y más imponentes que los humanos, y, sin embargo, empeoraban los problemas del mundo. Eran admirados, temidos e incluso adorados, lo que los alejaba del verdadero Dios que los creó. Su fuerza los convertía en objetos de fascinación, pero también formaban parte de un mundo que se sumergía cada vez más en el caos y el pecado. Las legiones malignas comenzaron a infiltrar la humanidad cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra y nacieron hijas para ellos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con las que eligieron. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Como mencioné antes, eran ángeles caídos, seres celestiales que habían descendido a la tierra y dado a luz a los Nefilim, o gigantes. Los caídos corrompieron el mundo entero. Estos ángeles, en rebelión contra Dios, codiciaron a las mujeres humanas, y como resultado, nacieron los gigantes, criaturas poderosas de antaño, conocidos como hombres renombrados. Este es el mundo en el que vivo, un mundo de gigantes y Nefilim, un mundo de maldad. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que cada intención de los pensamientos de sus corazones era continuamente solo para el mal. La tierra no era un lugar de paz ni bondad, sino un lugar repleto de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo sombrío donde los individuos están consumidos por sus propios deseos insaciables, persiguiendo incansablemente sus agendas egoístas sin consideración por el bienestar de los demás. Los conceptos de honestidad, integridad y bondad no solo eran subvalorados, sino también mal entendidos. En lugar de buscar el bienestar común, las personas recurrían al engaño y la manipulación como norma para alcanzar sus objetivos. La sociedad se caracterizaba por una mentalidad de sálvese quien pueda, donde todos estaban por sí mismos. La propia fundación de la comunidad estaba desgarrada por el egoísmo y la malevolencia. En este ambiente, las familias no eran santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidaban unos a otros, más bien, se aprovechaban unos de otros.
Los gobiernos no eran instituciones de justicia, sino síntomas de opresión, manteniendo la regla de los poderosos sobre los débiles. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad. El declive espiritual y moral era evidente. La tristeza de Dios por la creación fue inmensa. La humanidad, la joya de la creación, había perdido el camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. Dios miró a su creación y sintió una tristeza profunda, una tristeza divina tan intensa que trascendía la comprensión humana. Imagina un padre con el corazón roto por las acciones de un hijo rebelde, pero infinitamente amplificado. Así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. El Señor decidió destruir a la humanidad que había creado sobre la tierra. No solo al hombre, sino también a los animales, las criaturas rastreras y las aves del cielo, porque le dolía profundamente ver a la humanidad pecar y lamentaba haberla creado. Dios estaba molesto por las acciones de las personas, y no le quedó otra opción para sanar un mundo que se sumergía en el caos. El juicio estaba en camino. Afortunadamente, encontré gracia a los ojos del Señor. Fui salvado por un acto de soberanía divina. Cada intención de los pensamientos del hombre era solo mal continuamente. Esto dice mucho, no había aspecto de la naturaleza humana que no estuviera corrompido por el pecado. El mundo era un lugar donde la población explotaba a una tasa alarmante, donde la perversión se había vuelto común y la actividad demoníaca estaba generalizada. El mal constante residía en el corazón del hombre, y la corrupción y la violencia eran desenfrenadas. Dios estaba cansado de este estado. Entonces, Dios volvió su mirada hacia mí. Yo era un hombre justo, muy diferente de las generaciones que me precedieron. Tenía una relación cercana con Dios y caminaba en sus caminos. A diferencia de muchos otros de mi época, permanecí intacto por la corrupción que asolaba el mundo. Mi familia y yo no nos involucramos en uniones pecaminosas con los ángeles caídos. Aunque ciertamente no podía reclamar ser perfecto, como Dios, hacía un esfuerzo sincero para seguir su mandamiento. Mi familia y yo seguíamos los caminos del Señor. Estaba compuesto por 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Obedecía los mandamientos de Dios de la mejor manera que pude, y los entendí. En medio de una generación consumida por el pecado y la depravación, me destacaba como un brillante ejemplo de rectitud. Mi vida se caracterizaba por la obediencia irreprochable, y yo caminaba con Dios en una relación cercana e íntima, al igual que mi bisabue. Mientras otros se entregaban a los placeres de la carne, yo encontraba mi alegría en servir y obedecer al Señor. Cada momento de mi vida era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios, y valoraba la oportunidad de caminar con Él a cada paso del camino. Dios me consideró justo. La población de la tierra estaba corrompida, absolutamente depravada, espiritual y moralmente pútrida a los ojos de Dios. La tierra estaba llena de violencia, desprecio, Debido a la corrupción y violencia en la tierra, y la extensión de la misma, Dios me dijo que juzgaría a los impíos junto con la tierra. Me dijo, pretendo hacer un fin de todo lo que vive. Pues a través de los hombres, la tierra está llena de violencia. Y he aquí que estoy a punto de destruirlos junto con la tierra. Este mensaje apuntaba a un profesional. En ese momento, en tiempos de gran corrupción y juicio inminente, recibí un mensaje divino de Dios que tenía la intención de salvarme a mí y a mi familia. A pesar de las circunstancias sombrías, había un cumplimiento de esperanza en forma de gracia. En lugar de eliminar completamente a la humanidad, Dios eligió preservar a un pequeño grupo de personas, un remanente. Yo no merecía ni gané esa gracia, pero tropecé con ella. La gracia no se puede ganar, pero puede ser descubierta por cualquiera que la busque. Se dice que donde el pecado abundaba, la gracia abundaba aún. Dios